Nada más que se inicie la grabación. Listo, ya se está grabando. Vamos a compartir. ¿En dónde está? Siempre les comparto pantalla. Aquí está. Ustedes ya se pueden ir a su apartado de archivos. Está en su grupo general de agresión y defensa, terminación 132. Y entonces les subí dos materiales que vamos a ocupar. El primer material es el calendario de reingreso. Entonces lo que vamos a ver ahorita, que es correspondiente al calendario, las fechas, ustedes ya lo van a tener ahí en su apartado de archivos, lo van a poder ver cuando ustedes quieran. Y pues obviamente iniciamos el día de ayer el semestre. Más o menos lo que quiero que vean es cuándo vamos a terminar el semestre y cuándo serían los parciales. Listo, ya apareció. Si ustedes ven, estamos aquí arrancando semestre el 2 de agosto, ahorita estamos a martes 3. Entonces, en teoría, su primer parcial sería en septiembre. Vamos para acá. Miren, estaríamos trabajando todos estos, son las 8 semanas, es donde se ven la mayor número de temas, y entonces estaríamos aplicando el primer parcial del 13 al 18 de septiembre. El segundo parcial sería del 25 al 30 de octubre y el tercer parcial va a ser del 6 al, permítanme, 11. Y después del 13 al 17 son los exámenes finales para poder terminar el semestre del 18. Vamos a tener algunos días festivos, sí. El día 2 de noviembre, el 15 de noviembre y en septiembre me parece que el 16, que es día jueves. Sin embargo, nuestras clases son martes y miércoles. Entonces, bueno, en nuestra clase no lo tendrían afectado, pero el 16 es día festivo. Entonces, nada más para que quede claro. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Ninguna. No, No, doctora, ninguna. Perfecto, muy bien. Ahora vamos con el programa. Aquí está, ese es el famoso sílabus. El sílabus es referente a los temas que nosotros tenemos que abarcar durante el semestre y la manera de evaluación. Entonces, como ya saben, cómo se evalúa el examen es sumamente importante. ¿Qué porcentaje tiene el examen dentro de la evaluación? 50%. ¿Qué forma el otro porcentaje del 50%? Las tareas en clase, las tareas dejadas en casa, los trabajos realizados, cualquier tipo de trabajo, y tiene un porcentaje más alto la exposición. Se realiza una exposición por cada parcial, una exposición en el parcial 1, una exposición en el parcial 2 y una exposición en el parcial 3. Esa tiene un poco más de porcentaje, pero todo ese conjunto es el otro 50% y el 50% del examen. Entonces ya saben más o menos el criterio de evaluación. ¿Cuánto necesito de asistencia para poder tener derecho al examen? Mínimo 80% de asistencia para poder tener derecho al examen. ¿Ok? Entonces es el mínimo, el 80% de la asistencia para poder tener derecho al examen. Ahora vamos con el sílabus de la materia. El eje curricular es fundamentos biológicos. Entonces vamos a tener 20 semanas, que es lo que dura el semestre. Los créditos que les está dando esta materia es de 12.5 y vamos a dividirlo en horas. Vamos a tener 60 horas de teoría y vamos a tener 80 horas de práctica. Entonces en la práctica vamos a ver la práctica, en la teoría vamos a ver la teoría. Son 60 y 80 horas. Sin embargo, se les considera que las horas de aprendizaje independiente, que es cuando ustedes van a ir a estudiar a su casa, van a ir a repasar lo que hayamos visto en clase, serían otras 60 horas. Si ustedes suman, nos daría un total de 200 horas para la asignatura. Como vemos, ¿cuál es la descripción general? Bueno, es un componente del estudio de los microorganismos, que es precisamente lo que les expliqué de las características que van a estar relacionadas a todo lo que serían los organismos patógenos. ¿Cuándo denomino yo un organismo patógeno? Cuando produce un cambio fisiológico que llega a afectar el equilibrio, es decir, la homeostasis del cuerpo. Entonces, esto va a constituir elementos que se van a poder detectar para el tratamiento y para las enfermedades.
¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Bueno, que ustedes lleguen a comprender esa estructura básica que van a tener los microorganismos y de esa manera puedan diferenciar las funciones entre lo que son los distintos microorganismos causantes de enfermedades, pero también puedan definir su participación en los procesos infecciosos para así poder integrar el conocimiento sobre lo que son los ciclos biológicos, las fases proliferativas de este patógeno, ¿no? Tanto adentro de la célula como fuera de la célula. Y también relacionarlo con la respuesta que va a tener mi organismo, es decir, que va a tener el organismo humano, el organismo afectado, ante ese proceso. Entonces vamos a tener que estar ahí manteniendo vigentes todos esos conocimientos que empezaron a tener desde biología celular. Vamos a repasar muchos de esos conocimientos y lo que acaban de aprender ahorita con procesos biológicos, por eso es el mismo eje de fundamentos biológicos. ¿Qué objetivos particulares vamos a tener en esta materia? Bueno, va a ser reconocer la estructura, la función de los patógenos unicelulares, pluricelulares, de los patógenos multicelulares y también macroscópicos. Y bueno, tenemos que reconocer la estructura de los virus, comprender su función como parásitos obligados, comprender que estas enfermedades infecciosas van a ser resultado de la colonización por patógenos, la cual contribuye a este proceso infeccioso. Y estos conocimientos a su vez ustedes se lo van a llevar cuando lleguen a fisiopatología. Entonces ya ahí nosotros vamos viendo cómo nuestra formación está teniendo un porqué. También tenemos que entender la necesidad del cuerpo humano, de reconocer lo propio sobre lo ajeno, de comprender la estructura y la función del sistema inmunitario, de reconocer los aspectos clínicos de la inmunidad. Entonces, todas estas competencias ustedes las tienen que ir desarrollando a lo largo de lo que es el semestre. Pasamos a lo siguiente. Aquí están las unidades. Vamos a tener 4 unidades. Entonces, en las primeras unidades vemos lo que son virus y son bacterias. Si se dan cuenta, lo primero, lo que veríamos en este parcial va a ser la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 1 es correspondiente a la introducción a esta que tiene que ver con todos los agentes patógenos, es decir, los vamos a ver de una manera muy resumida. Yo les voy a dar la introducción de qué es un virus, una bacteria, un parásito y un hongo. En la unidad 2 ya vamos a ser más específicos. Entonces vamos a ver la patogenia bacteriana, la patogenia vírica. Y en la unidad 3 nos pasamos a los sistemas de defensa del organismo. Nos referimos a factores de virulencia, la parte de los antígenos anticuerpos. Finalmente, en la unidad 4 se ven agentes de agresión al organismo. Entonces vamos a comenzar desde la unidad 1. En esta de agentes patógenos, que es lo primero, si ustedes ven, primero se va a ver qué es la microbiología en medicina, cómo lo vamos a desarrollar. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la práctica de cazadores de microbios. Se va a ver todo este libro, lo vamos a analizar. Vamos a ver bacterias y hongos, la estructura, la proliferación y el metabolismo. Vamos a ver también a los protozoarios, qué diferencia hay entre ellos y las bacterias, qué diferencia hay entre los protozoarios y los hongos. Vamos a ver estructura, proliferación y metabolismo. Y nos vamos a pasar a los parásitos. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los parásitos, que serían los helmintos. Tiene que ver con estructura, proliferación y metabolismo. Nos pasamos a lo que es diagnóstico microbiológico y vamos a tener que ver virus y la microbiología en medicina. Si nosotros vemos en la siguiente unidad, que es la unidad 2, es la patogenia bacteriana y la patogenia vírica. Entonces nos pasamos a los famosos factores de virulencia. Los factores de virulencia nos determinan parte de las manifestaciones clínicas de las enfermedades que algunos llegan a desarrollar, por ejemplo la fiebre, y se van a relacionar con la fisiopatología de múltiples enfermedades. Tenemos que ver también lo que es inducción antigénica y vamos a empezar a desarrollar lo que es transmisión de infecciones bacterianas
en poblaciones humanas, es decir, como por ejemplo los pediátricos son un número de reservorio a nivel viral, porque si se dan cuenta, los niños tienen un sistema inmunológico mucho más avanzado que el nuestro, entonces, por ejemplo, mandan a un pediátrico a una guardería y comienza a desarrollar ahí el sistema inmune, pero pues los papás, la maestra se enferman constantemente. Vamos a ver patogenia vírica a nivel celular, también bastante interesante, porque nos vamos a meter con urocultivo, coprocultivo, infecciones de la faringe, de la nasofaringe, y vamos a ver un tema que ahorita está muy de boga o de moda, como ustedes lo quieren llamar, porque son las vacunas. Vamos a ver cuál es el fundamento básico. ¿Por qué tengo unas vacunas que son de un virus atenuado, otras que son de ARN, realmente la efectividad? ¿Cómo puedo ver cuáles fueron desarrolladas, etcétera? Y voy a tener también los mecanismos de resistencia. Aquí es donde vamos a presentar algunos casos clínicos de algunas enfermedades. ¿Qué pasamos con la unidad 3? Ya pasamos, ya llegamos a nuestro contenido 3, donde vamos a ver ya sistema inmunológico, que va a ser el sistema de defensa del organismo, y entonces va a tener que ver con la estructura del sistema inmune. Cuando decimos estructura del sistema inmune, pues tenemos que ver de qué está formado, de los órganos linfoides, timo, dónde se organizan las células, dónde van a nacer las células B, las células T, cómo se van a diferenciar, etcétera. Y vamos a considerar lo que es organización funcional del sistema inmune para la defensa y también mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias, la flora microbiana normal, la famosa microbiota, que ya en términos nuevos, en términos actuales, no le debemos de llamar flora, antes se le llamaba flora porque esos microorganismos pues pensaron que eran de la parte vegetal, entonces por eso se llamaban flora. Entonces, esta flora antes se le llamaba así porque les digo del reino vegetal, pero después descubrieron que no, creo que no es microbiota. El término más correcto sería microbiota, pero bueno, todavía aquí se denomina así para que ustedes la vayan correlacionando. Posteriormente ya no vamos a ocupar tanto ese término. Y bueno, vamos a terminar con la unidad 4, que son agentes de agresión al organismo. Y entonces vamos a ver cómo vamos a tener a unos agentes infecciosos y unos no infecciosos. Y entonces yo tengo que entrar a la inmunidad y la infección. Aquí, por ejemplo, se tienen que realizar algunas pruebas, como yo detecto, cómo tengo esta clasificación también, porque siempre va a haber clasificaciones dentro de inmunología. Y nos pasamos a un tema muy interesante y muy amplio, que es inmunidad antitumoral. Nosotros como tal tenemos nuestro sistema de defensa inmunitario que nos protege de algún proceso cancerígeno. En dado caso de que se llegara a desarrollar aquí alguna célula, el sistema inmune tiene que atacarlo porque hay receptores dentro de la célula que indican que algo no está bien. Entonces, eso es parte. ¿Por qué? Porque entonces, si tengo el sistema inmune, se desarrolla el cáncer. Esa es la pregunta, es lo que vamos a analizar, lo que vamos a aprender, cuáles serían esos mecanismos, a qué nos referimos con inmunidad antitumoral. Y también vamos a ver lo que es hipersensibilidad y autoinmunidad. Entonces, curiosamente, por ejemplo, hay unas personas que son alérgicas a un determinado alimento, que son alérgicas a una determinada sustancia como un detergente, el polen, polvo, mascotas, etcétera. Hay diferentes tipos de hipersensibilidades. Vamos a tener las 4 tipos de hipersensibilidades y nosotros vamos a conocer cómo diferenciarlas, cómo unas son muy agudas, que se dan en los primeros 15 minutos, y cómo otras pueden ser de tipo crónico. Entonces, eso va a ser un punto importante. Y bueno, finalmente la inmunoprofilaxis. ¿Por qué? Porque es esencial en nosotros como trabajadores de salud. De hecho, hay una guía de práctica clínica de parte de inmunoprofilaxis y prevención en trabajadores de salud. ¿Ok? Y bueno, con eso concluiríamos el sílabus. ¿Cuál sería su bibliografía? Si ustedes observan, dentro de esto, aquí vienen algunos libros. Aquí está el archivo, ya lo tienen en su plataforma, ya lo tienen en la portada de archivos. Podemos utilizar estos libros, artículos científicos
que sean de revistas reconocidas en bases de datos como PubMed, SCielo, MedLife, todo lo que sea considerado como base de datos bibliográficas en medicina es viable. Aquí tenemos algunos libros. ¿Cuáles en lo personal me gustan mucho a mí? Para microbiología, pues vamos a ocupar de todo, para que también no nos casemos con un libro. Nunca se casen solamente con un libro, tienen que estar leyendo y tener actualizaciones, etcétera. Sobre todo meter artículos, ver qué es lo nuevo, si ya cambió el término, si sigue siendo pero va a ser como la parte del libro base, por decirlo entre comillas, porque sí nos vamos a guiar mucho. Este libro se me hace bastante digerible para ustedes que van comenzando con esta área. En el caso de microbiología, sería el Murray de microbiología. Bastante digerible, bastante sencillo, viene muy bien concentrado, viene lo básico que debemos de aprender. Entonces, microbiología de Murray, eso se los puedo recomendar. Y en el caso de inmunología, nos pasamos obviamente otro libro, y sería el Cubi de inmunología, se escribe con K, Cubi de inmunología, ¿ok? Ya les dije los porcentajes de evaluación, ya vimos el sílabus. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Ninguna. Una vez que terminen, ya está la liga, les puse liga para el sílabus. Entonces, una vez que terminen de llenarlo, me van a mandar la captura de pantalla de que ya lo llenaron y me van a poner recibí retroalimentación del sílabus o recibí sílabus, nombre completo y matrícula. ¿Ok? Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Les voy a dar unos minutos para que puedan desarrollarlo.
Paulina López, te falta colocar tu nombre completo y matrícula, por favor. Carla Celín, me falta el sílabus y me faltan otras 2 personas. Por favor, para que lo envíen, porque no podemos pasar a la siguiente actividad hasta que no estén todos. Doctora, ¿me menciona? Sí, por favor, Paulina. Nada más me pusiste recibir sílabus, es nombre completo y matrícula. Ah, ok, perdón. Gracias. Gracias. Me siguen faltando 2, considerando que Carla Celín no está. O sea, tenemos 29, me falta 30 y 31. Supongo que... Hola doctora, acabo de entrar a la clase, soy Ciclari López. También le mando, bueno, contesto el cuestionario del sílabus. Así es, por favor, Citlali. Es de la parte de la retroalimentación del sílabus, que son los temas que vamos a ver. Contestas el cuestionario, me mandas la captura, nombre completo y matrícula, porfa. Ok, ahorita lo mando. Bueno, con su compañera Citlali y su compañera Carla Celín serían las únicas que faltarían. Ok, voy a dar por concluida la grabación.